Señor, ¿qué está haciendo aquí sentado? ¿Qué hay en el estuche? Estoy esperando a mi esposa. ¿Qué parece que estoy haciendo? Necesito saber qué hay adentro. ¿Está ciego? Es un estuche de guitarra. ¿Qué más habría ahí? Abre el estuche ahora mismo o va a quedar arrestado. ¿Habla en serio? Es una guitarra. El guardia de seguridad del hospital, Michael Brennan, notó a un hombre hispano sentado en el vestíbulo con un estuche de guitarra a sus pies y sin haber visto ningún comportamiento amenazante ni intentar hablar con él, Brennan llamó al 911 y reportó a un individuo sospechoso con una posible arma, porque en su mente, un hombre hispano con un estuche grande en el vestíbulo de un hospital solo podía ser una amenaza. Cuando llegaron los oficiales Patrick Doyle y Matthew Rollins, confrontaron al hombre hispano, Victor Ellison, y le ordenaron que abriera el estuche de inmediato o sería arrestado por obstrucción y por no cooperar con una investigación legal. Lo que el guardia de seguridad Brennan y los oficiales que respondieron no sabían era que Victor Ellison era un músico profesional que había tocado en álbumes nominados al Grammy, que el estuche contenía una guitarra Martin Vintage valorada en $12,000 que acababa de recoger de un luthier, y que la llamada, motivada por prejuicio racial de Brennan y la respuesta agresiva de los oficiales, desencadenarían una demanda que le costaría al hospital y a la ciudad casi $1 millón. Antes de seguir, ¿desde qué ciudad o país nos estás viendo? Déjalo en los comentarios. Nos encanta ver desde dónde nos sintonizas. Y si crees que un hombre hispano debería poder sentarse en el vestíbulo de un hospital con un estuche de guitarra sin que llamen a la policía, dale like a este video y suscríbete. Memorial Hospital, un jueves por la tarde a mediados de abril, se veía exactamente como siempre se ven los vestíbulos de hospital. Personas sentadas esperando citas, visitantes registrándose en recepción, miembros del personal en uniforme médico moviéndose entre departamentos con portapapeles y tabletas, el sonido de los teléfonos sonando en el mostrador, el murmullo bajo de las conversaciones, el anuncio ocasional por el sistema de altavoces llamando a médicos a distintos pisos. Había movimiento, pero no caos, rutina, pero no silencio. Y nadie en ese vestíbulo estaba haciendo nada que pudiera hacer sentir insegura a una persona razonable. Victor Ellison estaba sentado en una silla cerca de la pared este del vestíbulo, con su teléfono en una mano y un estuche de guitarra apoyado verticalmente en el suelo entre sus pies. Tenía 42 años. Era un guitarrista y músico de sesión profesional que había pasado los últimos 20 años tocando en álbumes de artistas cuyos nombres la gente reconocería, trabajando en estudios en 3 estados y construyendo una reputación como alguien a quien llamabas cuando necesitabas un guitarrista que pudiera tocar desde jazz hasta blues o música clásica, sin necesitar más de una toma. Llevaba jeans oscuros, una camisa abotonada con las mangas remangadas y zapatos de cuero limpios que habían recorrido bastantes lugares, pero estaban bien cuidados. Su cabello estaba ordenado, su apariencia era profesional, y se veía exactamente como lo que era, un músico trabajador que tenía otro compromiso más tarde y estaba matando el tiempo mientras esperaba. Llevaba sentado allí unos 25 minutos, y estaba ahí porque su esposa, Angela, tenía una cita de seguimiento con su cardiólogo en el 3er piso. La cita se estaba alargando un poco, lo cual no era raro en cardiología, así que Víctor le había enviado un mensaje, diciéndole que estaba abajo en el vestíbulo y que la esperaría allí. Llevaba la guitarra consigo porque acababa de recogerla del luthier que había pasado 3 semanas haciendo trabajos de restauración en una Martin D 28 Vintage de 1968 que Víctor había comprado en una venta de herencia 2 años antes. La guitarra valía ahora unos $12,000 con la restauración terminada, y Víctor no pensaba dejarla en su auto en el estacionamiento del hospital mientras esperaba. Revisó sus correos, respondió un mensaje de un productor preguntándole si estaba disponible para una sesión la semana siguiente y miró la hora. La cita de Angela debería terminar en unos 10 minutos.
Guardó el teléfono en el bolsillo y miró alrededor del vestíbulo, viendo a la gente entrar y salir, sin pensar en nada en particular. Fue entonces cuando Michael Brennan pasó por allí. Brennan tenía 48 años y llevaba 6 años trabajando como guardia de seguridad en Memorial Hospital. Llevaba un uniforme que incluía una placa, una radio sujeta al cinturón y una expresión que sugería que se tomaba su trabajo muy en serio. Durante esos 6 años, Brennan se había ganado entre el personal del hospital la reputación de ser excesivamente vigilante, de una manera que a algunos les resultaba tranquilizadora y a otros incómoda. Había sido objeto de 3 quejas formales de visitantes hispanos del hospital. Todas afirmaban que los había seguido por el edificio, les había preguntado por qué estaban allí o los había tratado con sospecha, cuando solo estaban visitando a familiares o esperando citas. Las 3 quejas se habían archivado ante la administración del hospital, anotado en su expediente de personal y abordado con advertencias verbales que nunca se tradujeron en medidas disciplinarias reales. Brennan caminó por el vestíbulo en su ronda rutinaria y sus ojos se posaron en Víctor, sentado en la silla con el estuche de guitarra a sus pies. Redujo el paso y se detuvo a unos 15 pies de distancia, de pie cerca de una columna desde la que podía observar a Víctor sin quedar directamente en su línea de visión. Brennan se quedó mirando a Víctor durante 2 minutos completos, viéndolo desplazarse por el teléfono, viéndolo ajustar un poco el estuche para que no bloqueara el pasillo, viéndolo no hacer absolutamente nada que pudiera considerarse amenazante o sospechoso. Pero en la mente de Brennan, nada de eso importó. Lo que Brennan veía era a un hombre hispano, sentado en el vestíbulo de un hospital con un estuche grande, y su cerebro completó el resto, con suposiciones que no tenían nada que ver con pruebas y sí con prejuicios. Un hombre hispano con un estuche de ese tamaño podía estar llevando cualquier cosa, un arma, drogas, algo peligroso. Y aunque Víctor estaba sentado tranquilamente, vestido de manera profesional y sin hacer nada más amenazante que mirar su teléfono, Brennan ya había decidido lo que estaba viendo. Brennan se alejó de la columna y fue directamente a la oficina de seguridad en el primer piso. Se sentó en el escritorio, levantó el teléfono y marcó el 911. La operadora respondió: 911, ¿cuál es su emergencia? La voz de Brennan era calmada, pero cargada con un tono de urgencia, diseñado para que la operadora lo tomara en serio. Habla Michael Brennan, seguridad de Memorial Hospital. Tengo a un individuo sospechoso en el vestíbulo principal. Hombre hispano, de unos 40 y tantos, sentado solo con un estuche grande. El estuche podría contener un arma. Necesito oficiales aquí inmediatamente. La voz de la operadora volvió con una serie de preguntas estándar. ¿El individuo ha hecho amenazas o mostrado algún arma? No, pero lleva sentado allí un rato, solo observando a la gente. No lo reconozco, y el estuche es lo bastante grande como para contener algo peligroso. Necesito oficiales aquí para que revisen la situación. ¿Ha observado usted algún otro comportamiento amenazante? Brennan vaciló un segundo porque la respuesta honesta era no. Víctor no había hecho nada, pero Brennan ya había hecho la llamada, y dar marcha atrás ahora haría que pareciera que había exagerado. Está actuando de manera sospechosa, solo está sentado ahí. Creo que deberían enviar a alguien. La operadora confirmó la dirección y le dijo a Brennan que ya se estaba enviando a los oficiales. Brennan colgó y volvió al vestíbulo, ubicándose donde pudiera mantener vigilado a Víctor mientras esperaba la llegada de la policía. Víctor no tenía idea de que nada de esto estaba ocurriendo. Seguía sentado en su silla, seguía viendo el teléfono, seguía esperando a que Angela terminara su cita. Levantó la vista una vez y vio a Brennan de pie cerca de la entrada, observándolo. Le pareció un poco raro que un guardia de seguridad lo mirara fijamente, pero no le dio mucha importancia. Los guardias de seguridad observan a la gente. Ese era su trabajo.
7 minutos después, 2 oficiales de policía cruzaron la entrada principal del hospital. Los oficiales Patrick Doyle y Matthew Rollins estaban uniformados, ambos cargando el peso de sus cinturones de equipo, y ambos caminando con ese paso decidido que hace que la gente en el vestíbulo se gire a mirar. Doyle tenía 35 años y 8 años de servicio. Rollins, 29, tenía 4 años de experiencia. Habían respondido a la llamada sobre una persona sospechosa con un posible arma, y la operadora les había dicho que el guardia de seguridad del hospital creía que el individuo podría estar armado. Brennan los recibió cerca de la entrada y señaló hacia Víctor al otro lado del vestíbulo. Es él, el del estuche. Lleva sentado ahí como media hora. Creo que podría haber un arma dentro. Doyle miró a través del vestíbulo hacia Víctor, que seguía sentado en su silla mirando su teléfono, completamente ajeno a que lo estaban discutiendo. La mano de Doyle se movió instintivamente a descansar cerca de su arma de servicio, y Rollins hizo lo mismo. Cruzaron el vestíbulo juntos, con los ojos clavados en Víctor y en el estuche de guitarra a sus pies. Víctor levantó la vista cuando vio a 2 policías uniformados caminando directamente hacia él, y sintió un leve vuelco en el estómago porque sabía por experiencia que cuando la policía se acercaba a un hombre hispano con ese nivel de atención, normalmente no era porque quisiera tener una conversación amistosa. Los oficiales se detuvieron justo frente a él, y Doyle habló primero, con voz alta y autoritaria. «Señor, necesitamos que abra ese estuche ahora, ni mismo». Víctor levantó la vista hacia ambos, con una mezcla de confusión y cautela en el rostro. «Disculpe, ¿de qué se trata esto?» Rollins dio un paso más cerca, con la mano todavía cerca del arma. «Recibimos un reporte de un individuo sospechoso con un posible arma. Abra el estuche y muéstrenos qué hay dentro». La voz de Víctor se mantuvo calmada, pero había un filo de frustración debajo. «Es una guitarra. Estoy esperando a mi esposa. Tiene una cita arriba. ¿Por qué me están tratando como si hubiera hecho algo malo?» El tono de Doyle se volvió más severo. «Señor, no vamos a volver a pedírselo. Abra el estuche ahora o lo arrestaremos por obstrucción y por negarse a cooperar con una investigación legal». Víctor se quedó mirando a ambos durante un momento, y la realidad de lo que estaba ocurriendo cayó sobre él con un peso que ya había sentido antes, pero al que nunca se había acostumbrado. Lo estaban tratando como a un criminal por estar sentado en el vestíbulo de un hospital con un estuche de guitarra. No porque hubiera hecho algo malo, no porque hubiera amenazado a nadie, sino porque alguien lo había mirado y había decidido que era una amenaza. Bajó la mano, soltó los seguros del estuche y lo abrió. Dentro había una preciosa guitarra acústica Martin de 28 vintage, la madera pulida hasta un resplandor ámbar profundo, las cuerdas recién cambiadas, la artesanía inconfundible para cualquiera que supiera algo de instrumentos. Doyle y Rollins miraron la guitarra. La mano de Rollins se apartó de su arma. La expresión de Doyle no cambió. Víctor levantó la vista hacia ambos. «Es una guitarra, como dije. Ahora, ¿alguien puede explicarme por qué llamaron a la policía por mí por estar sentado en un vestíbulo de hospital?» Michael Brennan, que había estado de pie a pocos pasos observando toda la interacción, dio un paso al frente. Su voz no llevaba disculpa alguna, ninguna señal de que pudiera haber cometido un error. Solo estaba haciendo mi trabajo. Usted se veía sospechoso. Hoy en día uno nunca puede ser demasiado cuidadoso. La voz de Víctor era baja, pero dura. ¿Sospechoso? Yo estaba sentado con un estuche de guitarra. ¿Qué exactamente tenía de sospechoso eso? Brennan cruzó los brazos. Solo estaba ahí sentado durante mucho tiempo. No lo reconocí, y en ese momento, Víctor Ellison entendió exactamente lo que había pasado. Había sido perfilado racialmente. Habían llamado a la policía, habían amenazado con arrestarlo, todo porque un guardia de seguridad vio a un hombre hispano con un estuche
y no pudo imaginar ningún escenario en el que eso no fuera una amenaza. Víctor sacó su teléfono y empezó a grabar. Quiero todos sus nombres y números de placa, porque esto es discriminación y no voy a dejarlo pasar. Victor Ellison sostuvo el teléfono en alto y lo mantuvo apuntando a Michael Brennan, a los oficiales Patrick Doyle y Matthew Rollins, y al estuche de guitarra todavía abierto a sus pies, mostrando exactamente lo que él había dicho desde el principio que contenía. Su voz era calmada, pero cargada con un peso que dejaba claro que no iba a dejar pasar ese momento sin documentarlo. Quiero todos sus nombres y números de placa, cada uno de ustedes, porque lo que acaba de pasar aquí es perfilamiento racial y voy a presentar una queja. Brennan dio un pequeño paso atrás, con los brazos todavía cruzados, el rostro a la defensiva. Yo estaba haciendo mi trabajo. Los protocolos de seguridad me obligan a reportar cualquier cosa sospechosa. Los ojos de Víctor siguieron clavados en él. ¿Qué tenía de sospechoso? Dígame exactamente qué hice yo que fuera sospechoso. Brennan vaciló un segundo, y cuando volvió a hablar, su voz había perdido parte de su seguridad. Usted estaba sentado allí con un estuche grande durante mucho tiempo. Yo no sabía qué había dentro. No lo reconocí. La voz de Víctor se hizo más baja, pero de alguna manera más fuerte. Entonces, porque usted no me reconoció y porque yo tenía un estuche de guitarra, llamó al 911 y dijo que yo podría tener un arma. ¿Esa es su justificación? Brennan no respondió. El oficial Doyle dio un paso adelante, tratando de recuperar el control de la situación. Señor, nosotros respondíamos a una llamada. Cuando seguridad reporta una posible amenaza, tenemos que investigar. Usted puede entender eso. Víctor miró a Doyle y negó lentamente con la cabeza. No lo entiendo, porque yo no era una amenaza. Estaba sentado en una silla. No molestaba a nadie. No estaba actuando de manera errática. No estaba haciendo nada que una persona razonable llamaría amenazante. Y ustedes vinieron aquí y me dijeron que me arrestarían si no abría mi estuche de guitarra lo bastante rápido. Eso no es una investigación. Eso es intimidación. Rollins intentó intervenir, con un tono algo más suave que el de Doyle. Solo seguíamos procedimientos. Una vez que vimos que era una guitarra, nosotros... ¿Ustedes qué?, interrumpió Víctor. ¿Se disculparon? ¿Reconocieron que quizá llamar a la policía a un hombre sentado tranquilamente en un hospital fue una exageración? No, su guardia de seguridad, que está justo ahí, simplemente redobló la apuesta y dijo que estaba haciendo su trabajo. Otras personas en el vestíbulo habían dejado de hacer lo que estaban haciendo y ahora estaban observando la interacción. Una mujer blanca anciana sentada 3 sillas más allá habló, la voz temblándole ligeramente de rabia. Yo llevo aquí sentada más tiempo que él. Nadie me llamó a la policía. Nadie me pidió que abriera mi bolso. Un joven cerca de la entrada añadió, yo traigo una mochila. Nadie me exigió que mostrara qué hay adentro. Otra visitante, una mujer hispana de mediana edad, se levantó de su silla y se acercó. De esto es exactamente de lo que estamos hablando. Este hombre estaba aquí sentado ocupándose de sus asuntos, y alguien vio a un hombre hispano con un estuche y decidió que tenía que ser peligroso. Eso es perfilamiento. Eso es discriminación. El rostro de Brennan empezaba a enrojecer ahora, y su voz volvió a ponerse a la defensiva. Yo trato a todo el mundo igual. No me importa de qué color sea alguien. Vi algo fuera de lugar y lo reporté. Ese es mi trabajo. La voz de Víctor cortó el aire del vestíbulo. Si trata a todo el mundo igual, ¿por qué no me preguntó qué había en el estuche antes de llamar al 911? ¿Por qué no tuvo una conversación conmigo? ¿Por qué su primer instinto fue saltar directamente a llamar a la policía y decir que yo podría tener un arma? Brennan no tuvo respuesta para eso. Una supervisora del hospital, que estaba trabajando en el mostrador, oyó las voces elevadas y se acercó a ver qué pasaba.
Su identificación la presentaba como Karen Mitchell, y cuando vio el estuche de guitarra abierto, a los dos policías y al pequeño grupo de personas mirando, su expresión cambió inmediatamente a preocupación. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, mirando entre Brennan y los oficiales. Doyle empezó a explicarse, pero Víctor habló primero. Su guardia de seguridad me perfiló racialmente, llamó a la policía y dijo que yo tenía una posible arma. Llevo aquí sentado media hora esperando a mi esposa, y lo único que hice mal fue existir siendo hispano con un estuche de guitarra. Karen miró a Brennan. «Michael, ¿eso es verdad? ¿Llamaste a la policía?» Brennan asintió. Lo vi sentado con el estuche. No sabía qué había dentro. Pensé que era más seguro. ¿Más seguro? La voz de Víctor subió un poco. ¿Más seguro para quién? Usted no se sintió seguro porque un hombre hispano estaba sentado en el vestíbulo de un hospital. Ese es el problema. Ese es exactamente el problema. Karen miró el estuche de guitarra, luego a Víctor, y la realidad de lo que acababa de pasar estaba escrita por completo en su rostro. Sabía que aquello era grave. Sabía que el hospital acababa de cometer un error serio. «Señor, lo siento muchísimo. Esto no debería haber pasado. ¿Podemos hablar de esto en privado?» Víctor negó con la cabeza. «No, no vamos a hablar de esto en privado. ¿Quieren hablar? Hablamos aquí mismo porque quiero que todos en este vestíbulo escuchen lo que voy a decir». Miró a Brennan, luego a los oficiales, luego a Karen. «Soy un músico profesional. He tocado en álbumes nominados al Grammy. He trabajado con artistas que ustedes han escuchado en la radio. Esa guitarra en ese estuche vale más que su salario mensual, y ustedes me trataron como a un criminal». Hizo una pausa y cuando volvió a hablar, su voz era firme y fría. «Voy a presentar una queja formal. Voy a solicitar todas las imágenes de seguridad de este vestíbulo. Voy a contactar a mi abogado y voy a asegurarme de que lo que pasó aquí hoy no se barra debajo de la alfombra». Karen intentó responder, pero Víctor no había terminado. «Ustedes pueden disculparse todo lo que quieran, pero las disculpas no cambian el hecho de que yo estaba sentado aquí pacíficamente y alguien llamó a la policía por mí. Las disculpas no cambian el hecho de que fui amenazado con arresto por no abrir mi estuche de guitarra lo suficientemente rápido. Y las disculpas definitivamente no cambian el hecho de que esto les pasa a personas hispanas todos los días en lugares como este, y la mayoría de ellas no tiene los recursos para defenderse». Justo entonces, las puertas del ascensor al fondo del vestíbulo se abrieron y Angela Ellison salió. Vio a Víctor de pie con el teléfono en la mano, vio a los dos policías, vio al grupo de gente mirando, y su rostro pasó de la confusión a la rabia en unos 2 segundos. Cruzó el vestíbulo rápidamente. «Víctor, ¿qué está pasando?» Víctor se volvió hacia ella y su expresión se suavizó un poco. «Llamaron a la policía por mí por estar sentado aquí con mi guitarra». Angela miró a Brennan, luego a los oficiales, y su voz salió aguda y furiosa. ¿Hicieron qué? Y la situación, que ya estaba tensa, estaba a punto de ponerse mucho peor para todos los involucrados. Angela Ellison se quedó en medio del vestíbulo del hospital con las manos en la cintura y los ojos moviéndose entre Michael Brennan, los oficiales Patrick Doyle y Matthew Rollins, y la supervisora del hospital, Karen Mitchell, y la furia en su expresión dejaba muy claro que no tenía interés en escuchar excusas ni disculpas. Acababa de salir de una cita de cardiología de 2 horas, y había bajado esperando encontrar a su esposo, esperándola en paz, no de pie frente a policías con un grupo de testigos mirando. Será mejor que alguien me explique ahora mismo por qué amenazaron con arrestar a mi esposo por estar sentado en el vestíbulo de un hospital. Karen intentó intervenir primero, con una voz cuidadosa y diplomática. «Señora, hubo un malentendido. Nuestro guardia de seguridad vio a su esposo con un estuche grande y llamó a la policía como medida de precaución. Lamentamos mucho cualquier…». Angela la cortó de inmediato. «¿Un malentendido?
Él estaba sentado con su guitarra. Eso no es un malentendido. Eso es perfilamiento racial. Brennan intentó defenderse otra vez. Su voz subió. Yo no sabía que era una guitarra. El estuche era grande. Estaba preocupado por la seguridad pública. Angela se volvió hacia él y su voz descendió a algo frío y preciso. ¿Seguridad pública? Mi esposo es un músico profesional. Lleva 25 años tocando guitarra. Ha trabajado en álbumes nominados al Grammy. Estaba sentado aquí esperándome, y usted decidió que era una amenaza, porque no pudo imaginar a un hombre hispano con un estuche de guitarra haciendo otra cosa que no fuera llevar un arma. Sacó su propio teléfono y abrió una página web. ¿Quiere saber quién es mi esposo? Déjeme enseñárselo. Sostuvo la pantalla en alto y en ella estaba la página profesional de Víctor, mostrando su discografía, sus créditos, fotos suyas en estudios de grabación con artistas, cuyos nombres todos en ese vestíbulo reconocerían, y una lista de álbumes en los que había tocado durante las últimas 2 décadas. Ha tocado con John Legend, ha tocado con Alicia Keys, ha sido músico de sesión para grandes sellos. Esa guitarra en ese estuche vale más que su salario mensual, y ustedes lo trataron como a un criminal. Karen miró la pantalla del teléfono y se quedó pálida. Doyle y Rollins cruzaron miradas. Ambos empezaban a darse cuenta de lo grave que se había vuelto la situación. Víctor habló, con una voz calmada, pero con un peso que hizo que todos guardaran silencio. Quiero las grabaciones de seguridad de este vestíbulo. Todas, desde el momento en que entré hasta ahora mismo. Quiero la grabación de la llamada al 911 que hizo su guardia de seguridad. Quiero la grabación del despacho. Quiero que todo quede documentado y preservado. Karen asintió rápidamente. Por supuesto, nos aseguraremos de que tenga acceso a todo. También quiero el expediente de personal de Michael Brennan porque estoy dispuesto a apostar que esta no es la primera vez que perfila a alguien. Karen vaciló, y esa vacilación le dijo a Víctor todo lo que necesitaba saber. Hay otras quejas, ¿verdad? La voz de Víctor se volvió más baja. Otras personas a las que trataron como me trataron a mí. Otros visitantes hispanos a los que siguieron, interrogaron, a quienes hicieron sentir que no pertenecían a este lugar. Karen no respondió, pero su expresión lo confirmó. Angela volvió a sacar el teléfono e hizo una llamada. Sonó 2 veces antes de que alguien contestara. Marcus, soy Angela. Necesito que vengas a Memorial Hospital. Víctor fue perfilado racialmente por seguridad y llamaron a la policía. Necesitamos un abogado ahora. Siguió al teléfono 1 minuto más dando detalles, y cuando colgó, miró a Karen. Nuestro abogado viene en camino. Estará aquí en 20 minutos, y cuando llegue, vamos a empezar a hablar de una demanda. La voz de Karen temblaba. Por favor, no llevemos esto más lejos. Podemos resolverlo internamente. ¿Resolverlo internamente? La voz de Angela salió cortante. Ustedes hicieron que la policía amenazara con arrestar a mi esposo por estar sentado en su vestíbulo. No pueden resolver eso internamente. Eso es una violación de derechos civiles. Víctor abrió la grabación que había hecho con su teléfono y la reprodujo. La voz de Brennan se escuchó claramente. Solo estaba haciendo mi trabajo. Usted se veía sospechoso. Luego la respuesta de Víctor. ¿Qué tenía de sospechoso que yo estuviera sentado con un estuche de guitarra? Y la respuesta de Brennan. Usted solo estuvo ahí sentado mucho rato. Yo no lo reconocí. Víctor detuvo la grabación y miró a Karen. Eso es perfilamiento racial documentado en audio, y voy a asegurarme de que todo el mundo lo escuche. Para esa misma noche, la historia ya había empezado a circular. El abogado de Víctor, Marcus Reed, llegó al hospital en menos de 30 minutos y pidió de detalles. Inmediato todas las grabaciones de seguridad, la grabación de la llamada al 911 y el expediente de personal de Michael Brennan. El equipo legal del hospital, al darse cuenta de lo serio del asunto,
comenzó su propia investigación interna. Lo que encontraron empeoró la situación de manera exponencial. Michael Brennan había sido objeto de 3 quejas formales durante sus 6 años en Memorial Hospital. Las 3 habían venido de visitantes hispanos. La primera, presentada 2 años antes, provenía de un médico hispano que trabajaba en otro hospital y estaba visitando a un colega. Brennan lo había seguido por el edificio y le exigió credenciales, negándose a creer que fuera médico. La segunda había venido de una mujer hispana que visitaba a su madre en la UCI. Brennan la interrogó sobre por qué estaba allí y le pidió identificación, aunque la política de visitantes no lo exigía. La tercera provenía de un hombre hispano que había estado sentado en el vestíbulo esperando a que su hijo terminara terapia física. Brennan lo observó durante 15 minutos antes de acercársele y preguntarle qué estaba haciendo allí. Las 3 quejas habían sido registradas. Las 3 habían sido anotadas en el expediente de Brennan, y las 3 habían sido archivadas con advertencias verbales que no produjeron ninguna consecuencia disciplinaria. El hospital tenía evidencia documentada de un patrón y no había hecho nada para corregirlo. Cuando el abogado de Víctor recibió el expediente y vio el patrón de quejas, supo de inmediato que este caso iba a ser mucho más grande que un incidente aislado. Esto era sistémico. Era un hospital que había permitido que un guardia de seguridad perfilara racialmente a visitantes durante años, y había hecho falta un incidente con un músico profesional con recursos y plataforma para finalmente forzar la rendición de cuentas. Víctor y Angela estaban sentados en la oficina de Marcus Reed 2 días después, y Marcus les explicó lo que había encontrado. Ellos sabían que el hospital sabía que Brennan tenía un patrón. Lo documentaron y lo dejaron seguir trabajando. Eso es negligencia. Eso es indiferencia deliberada, y les va a costar caro. Marcus miró a Víctor. Vamos a presentar una demanda federal, discriminación racial, violación de tus derechos civiles, daño emocional, y vamos a solicitar $920,000 en daños. Víctor asintió. Hazlo. La demanda presentada por Victor Ellison contra Memorial Hospital y el guardia de seguridad Michael Brennan avanzó por el sistema legal con una velocidad que reflejaba lo indefendible que era la posición del hospital. La evidencia era abrumadora e innegable. Las grabaciones de seguridad mostraban a Víctor sentado pacíficamente en el vestíbulo durante 25 minutos antes de que Brennan hiciera la llamada al 911. La grabación del despacho capturó a Brennan describiendo a Víctor como sospechoso, sin basarse en nada más que el hecho de que era un hombre hispano con un estuche. Los propios expedientes del hospital documentaban 3 quejas previas contra Brennan, todas de visitantes hispanos, todas describiendo el mismo patrón de perfilamiento y sospecha. Los abogados del hospital revisaron la evidencia e hicieron el cálculo de que ningún jurado se pondría de su lado. Un músico profesional conocido siendo perfilado racialmente mientras esperaba a su esposa. Un guardia de seguridad con un historial documentado de quejas que habían sido ignoradas. Grabaciones mostrando a un hombre sin hacer absolutamente nada más que estar sentado en silencio antes de que llamaran a la policía. El caso era el sueño de un abogado de derechos civiles y la pesadilla de cualquier demandado. Memorial Hospital resolvió la demanda por $920,000 dentro de 8 meses. El acuerdo no solo incluyó compensación monetaria, sino una lista integral de reformas que el abogado de Víctor había exigido. Se obligó al hospital a despedir inmediatamente a Michael Brennan. Implementar capacitación obligatoria sobre sesgo para todo el personal de seguridad. Establecer un proceso de revisión independiente para cualquier queja relacionada con perfilamiento racial. Instalar protocolos escritos claros que establecieran que seguridad no podía llamar a la policía por visitantes sin comportamiento amenazante documentado.
y realizar auditorías trimestrales de los informes de incidentes de seguridad para identificar patrones de aplicación discriminatoria. Michael Brennan fue despedido 3 semanas después del incidente. Tenía 48 años, 6 años de experiencia en seguridad hospitalaria, y su despido se basó en perfilamiento racial, presentación de un reporte falso a la policía y demostración de un patrón de conducta discriminatoria que el hospital había documentado pero no había corregido. Apeló el despido y su apelación fue denegada. Ningún otro hospital de la región quiso contratarlo una vez que las verificaciones de antecedentes revelaron la razón de su despido. Finalmente encontró trabajo como guardia de seguridad nocturno en un centro comercial, ganando la mitad de lo que había ganado en el hospital, y su nombre quedó unido permanentemente al caso, ya que fue cubierto por medios locales y nacionales. Los oficiales Patrick Doyle y Matthew Rollins no fueron disciplinados por su departamento, ya que habían respondido a una llamada, y no tenían forma de saber que el reporte del guardia de seguridad se basaba enteramente en prejuicio racial. Sin embargo, el incidente se convirtió en un ejemplo clave en la nueva formación del departamento sobre cómo responder a llamadas por personas sospechosas. Ahora se exigía a los oficiales evaluar la situación de forma independiente en lugar de limitarse a actuar según la caracterización del denunciante, hacer preguntas aclaratorias antes de formular exigencias y entender que amenazar con arresto a alguien por ejercer derechos constitucionales violaba la política departamental y la ley. El caso tuvo un efecto dominó más allá de Memorial Hospital. Otros 3 hospitales de la ciudad realizaron sus propias revisiones internas de los registros de quejas de seguridad y encontraron patrones parecidos de quejas ignoradas que involucraban a visitantes hispanos y latinos. Otros 2 guardias de seguridad con historiales de quejas fueron despedidos. Los sistemas hospitalarios de toda la región actualizaron sus protocolos de seguridad y programas de capacitación, usando el caso de Víctor como ejemplo de advertencia de lo que ocurre cuando se documentan patrones de sesgo y no se corrigen. Víctor usó parte del acuerdo para establecer un fondo de educación musical que proporcionaba instrumentos y clases a jóvenes desfavorecidos en comunidades marginadas. Continuó su exitosa carrera como músico de sesión y se convirtió en un defensor abierto contra el perfilamiento racial en espacios públicos. Dio entrevistas, habló en conferencias, y compartió su historia para resaltar cómo el prejuicio racial opera incluso en lugares como hospitales, donde la gente debería sentirse segura. La Martin Vintage, que había estado en el centro del incidente, siguió siendo una de las posesiones más valiosas de Víctor. La tocó en varias sesiones de grabación de alto perfil después de que se resolviera la demanda, y ocasionalmente contaba la historia de cómo esa guitarra había sido confundida con un arma por un guardia de seguridad incapaz de imaginar a un hombre hispano en el vestíbulo de un hospital como otra cosa distinta de una amenaza. 5 años después, Memorial Hospital no ha tenido otro incidente de perfilamiento racial por parte del personal de seguridad. Las reformas implementadas como parte del acuerdo siguen vigentes y la Junta de Revisión Independiente ha tramitado decenas de quejas con transparencia y responsabilidad. Michael Brennan sigue trabajando turnos nocturnos en un centro comercial y su nombre sigue siendo el primer resultado cuando buscas ejemplos de perfilamiento racial en entornos de atención médica. Las grabaciones de Víctor, sentado pacíficamente con su estuche de guitarra, seguidas por la llegada agresiva de la policía, se usan ahora en programas de formación en todo el país como una demostración clara de cómo el prejuicio racial puede convertir una situación inofensiva en una violación de derechos civiles. La llamada al 911, en la que Brennan describe a Víctor como sospechoso por estar sentado con un estuche, se reproduce en talleres sobre sesgo implícito para mostrar cómo las suposiciones basadas en la raza
pueden provocar respuestas policiales sin ninguna base en una amenaza real. La lección fue costosa, pública y permanente. Un estuche de guitarra no es un arma. Estar sentado en el vestíbulo de un hospital siendo hispano no es sospechoso. Y las instituciones que documentan patrones de discriminación, pero no actúan, pagarán el precio en demandas, reformas y reputaciones que tardan años en reconstruirse. Victor Ellison nunca recibió una disculpa de Michael Brennan, pero obtuvo algo más importante: rendición de cuentas, reforma y un acuerdo de $920,000 que envió un mensaje a cada hospital, a cada empresa de seguridad y a cada persona en una posición de autoridad. El perfilamiento racial tiene consecuencias, y esas consecuencias son caras. Si crees que un músico profesional debería poder sentarse en el vestíbulo de un hospital sin que llamen a la policía por él, comparte esta historia. ¿Qué reformas crees que necesitan los hospitales para impedir que los guardias de seguridad perfilen a los visitantes? Deja tu respuesta en los comentarios. Y si esto te recordó que un estuche de guitarra no es un arma y que sentarse pacíficamente no es un crimen, suscríbete. No vamos a detenernos hasta que toda persona pueda existir en espacios públicos sin ser tratada como una amenaza por el color de su piel.